Sabía que no debía abrir esa puerta, pero su mano ya giraba el pomo. El Hotel Bellavista parecía susurrar secretos entre sus paredes de piedra blanca, como si cada habitación guardara una historia diferente. Era un lugar donde las gaviotas de San Sebastián se posaban en los balcones al amanecer, y donde el aroma salado del mar se colaba por cada ventana abierta. Lázaro Montalbán ajustó su corbata frente al espejo del pasillo, observando su reflejo con esa mirada severa que había perfeccionado durante años de reuniones empresariales. A los 35 años, había construido una reputación sólida en el mundo de las viñas, pero su éxito profesional contrastaba amargamente con el vacío que sentía cada mañana al despertar. Habitación 247, murmuró, leyendo la llave dorada que sostenía entre sus dedos. El ascensor subía lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado en aquel lugar. Lázaro observó los números iluminarse uno por uno. Primero, segundo. El sonido metálico del mecanismo le recordaba al tic-tac del reloj de su oficina, ese que marcaba cada hora perdida en soledad. Cuando las puertas se abrieron en el segundo piso, una melodía suave flotaba por el corredor. Era una canción que no reconocía, pero que le llegaba directamente al pecho, como si alguien estuviera cantando una plegaria en la habitación contigua. Sus pasos resonaron sobre el suelo de madera mientras se dirigía hacia su cuarto. La música se hacía más clara. Era una voz femenina, delicada pero cargada de una melancolía que él conocía demasiado bien. Se detuvo frente a la puerta 246, la que estaba justo al lado de la suya. El canto se interrumpió de repente. Lázaro permaneció inmóvil, como si hubiera sido descubierto espiando. Después de unos segundos de silencio absoluto, introdujo la llave en su cerradura y empujó la puerta de la habitación 247. La luz dorada del atardecer inundaba el cuarto a través de las cortinas translúcidas. Era un espacio sencillo pero acogedor, una cama con sábanas blancas, un escritorio de madera junto a la ventana y un pequeño balcón que daba directamente a la bahía de San Sebastián. El mar se extendía como un lienzo infinito, pintado en tonos naranjas y rosados. Lázaro dejó su maleta sobre la cama y se dirigió hacia el balcón. El aire fresco le acarició el rostro, llevándose consigo parte de la tensión acumulada en sus hombros. Había venido a San Sebastián siguiendo el consejo de su psicólogo. Necesitas desconectar, Lázaro, alejarte de la viña, de las responsabilidades, de todo lo que te recuerda lo que has perdido. Pero ahí estaba, en un hotel junto al mar, y la sensación de vacío seguía intacta. Un ruido suave en el balcón contiguo le hizo girar la cabeza. Una mujer había salido al aire libre, sosteniendo una taza de té entre sus manos. Era joven, quizás de unos 27 años, con cabello castaño que se movía suavemente con la brisa marina. Llevaba un suéter beige y pantalones cómodos, como si hubiera elegido cada prenda, pensando en la comodidad más que en la apariencia. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Ella tenía unos ojos verdes que parecían contener historias no contadas, secretos que brillaban como estrellas en el fondo de un pozo. Lázaro sintió algo extraño, una conexión instantánea que lo desarmó completamente. «Buenas tardes», dijo ella con una sonrisa tímida, alzando ligeramente la taza a modo de saludo. «Buenas tardes», respondió él, notando que su voz sonaba más ronca de lo habitual. «¿También es la primera vez que viene a San Sebastián?», preguntó la mujer, apoyándose en la barandilla del balcón. Lázaro asintió, aunque no era del todo cierto. Había venido años atrás, cuando era niño, con su hermano mayor, pero esos recuerdos pertenecían a otra vida, a un Lázaro que ya no existía. «Sí, primera vez», mintió. «¿Y usted?» «Amaranta», se presentó ella, extendiendo la mano por encima de la pequeña separación entre los balcones. «Amaranta Soler, Lázaro Montalbán», respondió él, estrechando su mano. La piel de ella era suave pero fría, como si estuviera luchando contra un frío interno que el suéter no podía combatir. «Es un nombre hermoso», comentó Amaranta. «Lázaro, como el que resucitó». Algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que Lázaro sintiera un escalofrío. Había una intensidad en su mirada, como si estuviera viendo algo que él no podía percibir. «¿Es profesora?», preguntó él, notando un ejemplar de 100 años de soledad sobre la mesita del balcón de ella. Amaranta sonrió
y por primera vez desde que había llegado, Lázaro vio algo parecido a la alegría genuina en el rostro de alguien. «Enseño literatura en un instituto de Madrid», respondió. «¿Y usted?» «Tengo una viña». «Bueno, heredé una viña», corrigió, como si la distinción fuera importante. «En La Rioja». El viento sopló más fuerte, llevándose el aroma del mar mezclado con algo más, tal vez el perfume sutil de amaranta, o quizás la fragancia de las flores que crecían en las jardineras del hotel. Lázaro se dio cuenta de que no había sentido esa sensación de calma en meses. «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo Amaranta mirando hacia el horizonte. «Toda mi vida he leído sobre lugares como este en los libros, pero nunca pensé que realmente existieran. ¿Se refiere al hotel?» «No», ella negó con la cabeza, cerrando los ojos un momento. «Me refiero a los lugares donde uno puede sentir que todo va a estar bien, aunque no tenga ninguna razón para creerlo». Lázaro la observó con atención. Había algo en Amaranta que no podía descifrar, una mezcla de fortaleza y fragilidad que lo intrigaba profundamente. Era como si estuviera cargando un peso invisible, pero al mismo tiempo irradiaba una luz que él había olvidado que existía. «¿Va a quedarse mucho tiempo?», preguntó él, esperando que la respuesta fuera afirmativa. Amaranta tardó en responder. Miró su taza de té, luego el mar y finalmente a él. «Todo el tiempo que me quede», dijo en voz baja. Había algo definitivo en esa frase, algo que Lázaro no supo interpretar, pero que le provocó una inquietud extraña, como si Amaranta estuviera hablando de algo más que unas simples vacaciones. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores imposibles. Las gaviotas volaban en círculos sobre la bahía, gritando sus secretos al viento. Y allí, en esos dos balcones separados por apenas unos centímetros, dos personas que no se conocían comenzaban a escribir una historia que ninguno de los dos había planeado. «Será mejor que entre», dijo Amaranta, poniéndose en pie. «El aire está enfriando». «Claro», asintió Lázaro. «Que tenga buenas noches, Amaranta». «Igualmente, Lázaro». Ella se dirigió hacia su habitación, pero se detuvo antes de cerrar la puerta del balcón. «Por cierto», añadió volviéndose hacia él, «si escucha música otra vez, no se preocupe. A veces necesito cantar para recordar cosas». Y antes de que él pudiera preguntar qué cosas necesitaba recordar, Amaranta desapareció tras las cortinas de su habitación. Lázaro se quedó solo en el balcón, observando cómo las luces de San Sebastián comenzaban a encenderse una por una. Algo había cambiado en esos pocos minutos de conversación, algo que no sabía cómo explicar. Por primera vez en años, tenía la sensación de que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo en el mundo. Pero lo que no sabía era que la mujer del cuarto de al lado guardaba un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre el tiempo, el amor y los milagros, y que esa noche, mientras él intentaba dormir, Amaranta estaría despierta en su cama, sosteniendo entre sus manos una carta que había escrito pero que nunca enviaría. Una carta que comenzaba con las palabras: «Cuando leas esto, ya habré aprendido a despedirme». Había algo diferente en la forma en que el café sabía aquella mañana. Lázaro bajó al comedor del hotel con la sensación de no haber dormido realmente. Durante toda la noche, había escuchado movimientos suaves en la habitación contigua, pasos ligeros, el sonido de páginas siendo pasadas, y en algún momento, cerca de las 3 de la madrugada, lo que parecían sollozos ahogados contra una almohada. El comedor del Hotel Bella Vista tenía esa elegancia discreta típica de los establecimientos familiares del País Vasco. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y las ventanas grandes ofrecían una vista privilegiada de la bahía. Era temprano, apenas las 7:30, pero ya había algunos huéspedes disfrutando del desayuno. Lázaro eligió una mesa cerca de la ventana y pidió café solo, como siempre, pero cuando alzó la vista, la vio. Amaranta estaba sentada en una mesa del rincón, sosteniendo una taza entre sus manos, como si fuera lo único que la mantenía conectada al mundo. Llevaba una blusa azul claro que realzaba el color de sus ojos, pero había algo en su postura que delataba una noche difícil. Tenía ojeras sutiles, y sus dedos temblaban ligeramente mientras llevaba la taza a los labios. Sus miradas se encontraron por segunda vez, y esta vez fue ella quien sonrió primero. «Buenos días, vecino», dijo Amaranta, alzando su taza a modo de saludo. Lázaro sintió que su corazón se aceleraba sin razón aparente. Se levantó de su mesa y se acercó a la de ella,
¿Puedo?, preguntó señalando la silla vacía frente a ella. Por favor, asintió Amaranta. La compañía siempre es bienvenida. Lázaro se sentó y observó que ella tenía frente a sí un desayuno apenas tocado, una tostada con mermelada, zumo de naranja natural y lo que parecían ser 2 pastillas pequeñas junto al plato, que rápidamente cubrió con una servilleta. ¿No duerme bien en lugares nuevos?, preguntó él, notando las señales de cansancio en su rostro. Digamos que no duermo bien en general, respondió Amaranta con una sonrisa melancólica. ¿Y usted? Lo escuché caminar por su habitación anoche. Insomnio crónico, admitió Lázaro. Viene con el territorio de dirigir una empresa, supongo. ¿Supone? Amaranta ladeó la cabeza. Habla como si no estuviera seguro de ser quien es. La observación era tan precisa que Lázaro se sintió desnudo. Era cierto. Desde la muerte de su hermano hacía 3 años, había estado viviendo como si interpretara el papel de alguien más. El exitoso empresario, el heredero responsable, el hombre que tenía todo bajo control, pero por dentro seguía siendo el niño de 8 años que había perdido a su héroe. A veces siento que interpreto un personaje, confesó, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad, como si el verdadero Lázaro se hubiera quedado atrapado en algún momento del pasado. Amaranta lo observó con esos ojos verdes que parecían ver más allá de las palabras. Entiendo esa sensación, murmuró. Yo también estoy interpretando un papel últimamente. ¿Cuál? El de la mujer que no tiene miedo, respondió ella, bajando la mirada hacia su taza. Resulta que soy mejor actriz de lo que pensaba. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Afuera, las gaviotas volaban en círculos sobre la bahía, y el sonido de las olas llegaba hasta el comedor como una melodía constante. Lázaro se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había tenido una conversación tan honesta con alguien. ¿Qué libro está leyendo?, preguntó señalando el ejemplar que asomaba del bolso de Amaranta. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, respondió ella, sacando el libro. Es sobre un lugar donde los muertos siguen hablando con los vivos. Muy apropiado para mi estado de ánimo actual. Suena inquietante. Es hermoso, en realidad. Amaranta abrió el libro al azar y leyó. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, pero el hombre que me dio el dinero me dijo, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darnos y nunca nos dio. Su voz tenía una cadencia hipnótica, como si las palabras fueran música. Lázaro se encontró completamente cautivado por la forma en que ella leía, con una pasión que transformaba las frases en algo vivo. Enseña literatura, dijo él. Se nota por la forma en que lee. ¿Y se nota algo más?, preguntó Amaranta, cerrando el libro y mirándolo directamente a los ojos. La pregunta tenía un peso específico, como si estuviera pidiéndole que viera algo que ella no se atrevía a decir. Lázaro la estudió, la palidez de su piel, la forma en que sus manos temblaban sutilmente, cómo había escondido esas pastillas. Se nota que está luchando contra algo, dijo finalmente, y que es más fuerte de lo que cree. Los ojos de Amaranta se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. ¿Sabe qué es lo peor de fingir que todo está bien?, susurró. Que a veces uno mismo se lo cree. Lázaro extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla, pero ofreciendo su cercanía. No tiene que fingir conmigo, dijo. Soy un desconocido. A veces es más fácil ser honesto con un desconocido. Amaranta lo miró como si estuviera debatiéndose entre huir o quedarse. Finalmente, respiró profundo. ¿Quiere dar un paseo por la playa después del desayuno?, preguntó. Hay algo sobre el mar que hace que las conversaciones difíciles sean más fáciles. Me encantaría, respondió Lázaro sin dudar. En ese momento, el camarero se acercó para servir más café. Era un hombre mayor, de pelo gris y sonrisa amable, que había estado observando la conversación desde la distancia. Disculpen la intromisión, dijo con acento vasco. Soy Iñaki, y llevo trabajando en este hotel 30 años. He visto muchas historias comenzar en estas mesas. Amaranta y Lázaro se miraron sorprendidos. ¿Qué tipo de historias?, preguntó ella. Las importantes, respondió Iñaki con una sonrisa sabia. Las que cambian vidas. Y ustedes dos tienen esa mirada. ¿Qué mirada?, quiso saber Lázaro. La de las personas que se han encontrado justo cuando más lo necesitaban, dijo el camarero, llenando sus tazas. Mi esposa y yo nos conocimos en una mesa parecida, hace 40 años.
Ella también estaba leyendo un libro sobre muertos que hablaban. Amaranta sonrió por primera vez desde que había bajado al comedor, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «¿Y cómo termina esa historia?», preguntó. «Todavía no ha terminado», respondió Iñaki, guiñándoles un ojo antes de alejarse. Cuando se quedaron solos otra vez, Amaranta miró por la ventana hacia la playa que se extendía como una invitación. «¿Sabe qué?», dijo, poniéndose en pie. «Creo que necesito ese paseo ahora mismo». Lázaro se levantó también, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «¿Amaranta?», la llamó cuando ella ya caminaba hacia la salida. «Sí, gracias», dijo él, «por hacerme sentir que no estoy solo en esto, sea lo que sea esto». Ella se detuvo, se dio la vuelta, y por un momento Lázaro vio en sus ojos una vulnerabilidad tan profunda que le cortó la respiración. «Lázaro», susurró, «cuando lleguemos a la playa, voy a contarte algo que no le he dicho a nadie más, y después de eso, tal vez ya no quieras conocerme». Y con esas palabras, salió del comedor, dejando a Lázaro con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El viento del Cantábrico llevaba secretos que solo las gaviotas sabían interpretar. Amaranta caminaba descalza por la arena húmeda, dejando huellas que las olas borraban al instante. Lázaro la seguía a pocos metros de distancia, sintiendo que cada paso los llevaba hacia un punto de no retorno. La playa de la Concha se extendía como una media luna dorada, casi vacía a esa hora de la mañana, con solo algunos corredores matutinos y pescadores solitarios en la distancia. «¿Sabes por qué elegí San Sebastián?», preguntó Amaranta sin girarse, su voz mezclándose con el sonido de las olas. «No», respondió Lázaro, acelerando el paso para caminar junto a ella, «porque quería ver el mar antes de...». Se detuvo abruptamente, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. «Porque quería ver algo eterno antes de que se acabara el tiempo». Lázaro sintió que algo frío le recorría la espalda. La forma en que ella había dicho «se acabara el tiempo» no sonaba a una metáfora poética. Se detuvieron cerca de unas rocas que formaban una pequeña cala privada. Amaranta se sentó sobre una piedra lisa, abrazando sus rodillas, y por primera vez desde que la conocía, Lázaro vio que temblaba realmente. «Amaranta», dijo él, sentándose a su lado, «sea lo que sea, puedes contármelo». Ella cerró los ojos y respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para saltar desde un acantilado. «Tengo una enfermedad», susurró, tan bajo que Lázaro tuvo que inclinarse para escucharla. «Se llama síndrome de Hutchinson-Gilford. Es muy rara y es terminal». Las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas. Lázaro sintió que el mundo se detenía, que las olas dejaban de romper, que hasta las gaviotas suspendían su vuelo. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, aunque parte de él ya temía la respuesta. «Significa que mi cuerpo envejece aproximadamente 8 veces más rápido de lo normal». Amaranta abrió los ojos y lo miró directamente. «Tengo 27 años, pero mi organismo funciona como si tuviera más de 200. Significa que los médicos me dieron entre 3 y 6 meses de vida». Lázaro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La mujer que había estado cautivándolo con su inteligencia, su delicadeza, su forma única de ver el mundo, le acababa de decir que se estaba muriendo. «¿Cuándo te lo diagnosticaron?», preguntó con voz ronca. «Hace 2 meses», respondió ella. «Al principio pensé que era estrés, cansancio del trabajo, pero cuando comencé a desmayarme en clase, cuando mis estudiantes notaron que mis manos temblaban mientras escribía en la pizarra, fui al médico». Amaranta se levantó y comenzó a caminar hacia la orilla, donde las olas morían suavemente sobre la arena. «¿Sabes cuál fue mi primera reacción?», continuó. «No fue miedo, ni tristeza, fue alivio». «¿Alivio?». «Alivio porque finalmente entendía por qué siempre me había sentido como si no perteneciera a este mundo». Se volvió hacia él con una sonrisa amarga. «¿Por qué siempre había tenido la sensación de estar viviendo prestado, como si fuera una invitada temporal en mi propia vida?» Lázaro se acercó a ella lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento de honestidad brutal. «¿Por eso viniste aquí? Para despedirme», completó ella. «Para ver cosas hermosas antes de que ya no pueda verlas, para sentir el viento del mar, para leer mis libros favoritos una última vez, para
para permitirme fingir que soy una persona normal que puede tomarse unas vacaciones. Amaranta. No, lo interrumpió alzando una mano. No me digas que lo sientes. No me digas que todo va a estar bien. No me digas que debería luchar o que no debería perder la esperanza. He escuchado todo eso ya. ¿Qué quieres que te diga entonces? Ella lo miró con esos ojos verdes que ahora brillaban con lágrimas contenidas. Dime algo real, susurró. Dime algo que no sea una mentira piadosa o un consuelo vacío. Lázaro se quedó en silencio por un momento, observando cómo las olas llegaban y se retiraban en un ciclo eterno. Cuando habló, su voz era firme pero llena de emoción. La verdad es que te conocí ayer y ya no puedo imaginar un mundo sin ti, dijo. La verdad es que has despertado algo en mí que creía muerto desde hace años. La verdad es que me da terror pensar que solo tenemos unos meses, pero me da más terror la idea de desperdiciarlo huyendo de lo que siento. Amaranta lo miró como si fuera la primera vez que lo veía realmente. ¿Y qué sientes?, preguntó en un susurro. Siento que quiero conocer cada libro que has leído, cada canción que has cantado en soledad, respondió él, acercándose un paso. Siento que quiero estar contigo en cada amanecer que te quede, aunque sean pocos. Siento que prefiero amar por 3 meses que vivir vacío por 30 años. Las lágrimas que Amaranta había estado conteniendo finalmente se derramaron por sus mejillas. No sabes lo que estás diciendo, sollozó. No sabes lo que es vivir sabiendo que cada día puede ser el último. No sabes lo que es despertar cada mañana preguntándote si tu cuerpo seguirá funcionando. Tienes razón, admitió Lázaro. No lo sé, pero sé lo que es vivir muerto en vida. Sé lo que es despertar cada día sin una razón para levantarse. Y desde ayer, desde que te conocí, tengo una razón. El viento sopló más fuerte, como si el mar mismo estuviera escuchando su conversación. Amaranta se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y lo miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto?, dijo. Que justo cuando encuentro a alguien que podría amarme tal como soy, justo cuando aparece alguien que me hace querer quedarme, ya es demasiado tarde. Lázaro tomó sus manos entre las suyas. Estaban frías, pero eran reales. Estaban ahí. Tal vez no sea demasiado tarde, susurró. Tal vez solo sea el momento exacto. ¿Para qué? Para aprender que el amor no se mide en años, respondió él. Se mide en la intensidad de los momentos compartidos. Amaranta cerró los ojos, y cuando los abrió había tomado una decisión que cambiaría todo. Si realmente quieres esto, dijo con voz temblorosa, tendrás que prometerme algo, lo que sea. Prométeme que cuando llegue el momento, me dejarás ir sin intentar retenerme. Prométeme que no convertirás tu amor en una cadena que me impida partir en paz. Lázaro sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Te lo prometo, susurró. Pero tú prométeme algo también. ¿Qué? Prométeme que mientras estés aquí, mientras estés conmigo, vivirás como si fueras inmortal. Y en esa playa de San Sebastián, mientras las gaviotas volaban sobre sus cabezas y las olas borraban sus huellas, 2 personas que acababan de encontrarse sellaron un pacto que desafiaría al tiempo mismo. Los días siguientes se convirtieron en una sinfonía de pequeños milagros. Lázaro despertaba cada mañana con una sensación que había olvidado por completo, la expectativa. Ya no era el empresario que revisaba emails desde las 6 de la madrugada, sino un hombre que contaba los minutos hasta ver aparecer a Amaranta en el balcón contiguo, sosteniendo su taza de té como si fuera un ritual sagrado. Era su 4ª mañana en San Sebastián cuando tocaron a su puerta. ¿Lázaro? La voz de Amaranta sonaba diferente, más ligera. ¿Estás despierto? Él abrió la puerta y se encontró con una versión de ella que no había visto antes. Llevaba un vestido amarillo que hacía que su piel pareciera dorada, y en sus ojos había un brillo que no tenía nada que ver con las lágrimas. «Tengo una propuesta para ti», dijo ella, entrando a su habitación sin esperar invitación. «¿Has ido alguna vez al mercado de la Brecha?» «No», respondió Lázaro, aún sorprendido por su energía. «Ni siquiera sé qué es eso». «Es el mercado más hermoso de San Sebastián». Amaranta se acercó a la ventana y señaló hacia el casco viejo. «Venden pescado fresco, verduras que parecen obras de arte, quesos que huelen a historia. Quiero que vengas conmigo». «¿Ahora?» «Ahora», asintió ella. «Voy a cocinarte algo que nunca olvidarás». Lázaro la observó moverse por su habitación con una libertad que no había mostrado antes.
como si hubiera tomado la decisión de vivir exactamente como había prometido, como si fuera inmortal. ¿Sabes cocinar?, preguntó él, poniéndose una camisa. Sé hacer exactamente 3 platos, respondió Amaranta con una sonrisa traviesa, pero los hago extraordinariamente bien. El mercado de la Breccia era un laberinto de colores, aromas y voces que se mezclaban en vasco, castellano y francés. Amaranta se movía entre los puestos como si conociera cada rincón, saludando a los vendedores con una familiaridad que sorprendió a Lázaro. «¿Cómo es que conoces este lugar?», le preguntó mientras ella examinaba unos tomates con la concentración de un experto. «Vine ayer por la mañana, mientras tú dormías», respondió. «Necesitaba caminar, pensar, y acabé aquí». Hay algo mágico en los lugares donde la gente se gana la vida vendiendo cosas hermosas. Se detuvieron en un puesto de pescado, donde un hombre mayor con delantal manchado les sonrió con calidez. «Amaranta», exclamó en euskera antes de cambiar al castellano. «Has vuelto». «¿Y este es el hombre del que me hablaste?». Lázaro miró a Amaranta con sorpresa. ¿Había hablado de él? «Miquel, este es Lázaro», dijo ella, ruborizada. «Lázaro, Miquel tiene el mejor rodaballo de todo el Cantábrico. Y esta señorita tiene muy buen ojo para el pescado», respondió Miquel guiñándole el ojo a Lázaro. «Y también para los hombres, por lo que veo». Mientras Miquel envolvía el pescado en papel, se inclinó hacia Lázaro. «Cuida bien de nuestra Amaranta», susurró. «Es especial, esa muchacha. Hay una luz en ella que no se ve todos los días». De vuelta en el hotel, Amaranta transformó la pequeña cocina de la suite en un santuario culinario. Lázaro se sentó en un taburete, observándola moverse con una gracia que convertía cada gesto en una danza. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él mientras ella limpiaba el pescado con una destreza sorprendente. «Todo», respondió sin levantar la vista. «¿Cómo lo haces?». «El pescado. Mi abuela me enseñó cuando era niña». «No», la interrumpió Lázaro suavemente. «Me refiero a cómo consigues ser tan luminosa, a pesar de todo». Amaranta detuvo sus manos y lo miró. «¿Quieres saber el secreto?», preguntó, limpiándose las manos en un paño. «He decidido vivir como si cada día fuera el último, pero también como si fuera el primero. No entiendo. El último día de tu vida debería ser especial, ¿verdad?». Amaranta se acercó a él. «Deberías hacer cosas que importen, decir cosas importantes, amar sin reservas, pero el primer día de tu vida también debería ser especial. Debería estar lleno de curiosidad, de asombro, de la emoción de descubrir. Y tú vives así». «Intento», admitió ella. «Algunos días es más fácil que otros, pero contigo es como si cada momento fuera ambas cosas». El olor del pescado al horno comenzó a llenar la cocina, mezclándose con el aroma de las patatas que se doraban lentamente. Amaranta había preparado también una ensalada con tomates que sabían a verano y un vino blanco que Lázaro reconoció como uno de los mejores de la región. «¿Dónde aprendiste tanto sobre vinos?», preguntó él, probando la copa que ella le había servido. «Los libros», respondió Amaranta. «He leído sobre todo lo que no podía experimentar, sobre viajes que no podía hacer, comidas que no podía permitirme, lugares que nunca visitaría. Los libros han sido mi forma de vivir 1000 vidas diferentes. ¿Y ahora? Ahora estoy viviendo mi propia vida por primera vez», dijo ella, sirviendo el pescado en 2 platos con una presentación que habría impresionado a cualquier chef profesional. Comieron en silencio al principio, pero era un silencio cómodo, lleno de miradas y sonrisas pequeñas. El pescado estaba perfecto, tierno, con un sabor que hablaba del mar y de la tradición. «Esto está increíble», dijo Lázaro. «Era el plato favorito de mi abuela», respondió Amaranta. «Me enseñó que cocinar para alguien que amas es una forma de oración». «¿Me amas?», preguntó él, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Amaranta puso su tenedor sobre el plato y lo miró directamente a los ojos. «Te amo de una forma que no sabía que existía», susurró. «Te amo como aman las personas que saben que el tiempo es un regalo, no un derecho». Lázaro se levantó de su silla y se acercó a ella, tomó su rostro entre sus manos y la besó con una ternura que contenía todo lo que no podía expresar con palabras. Cuando se separaron, Amaranta tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró contra sus labios. «¿Qué?». «Que por primera vez en mi vida no tengo miedo del mañana», respondió.
porque sé que, sea lo que traiga, lo enfrentaré contigo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre la bahía de San Sebastián, pintando el cielo de colores imposibles. Y en esa pequeña cocina de hotel, dos personas que habían encontrado el amor en el momento más inesperado, descubrían que a veces los milagros llegan disfrazados de días ordinarios. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había estado observando su historia de amor desde el principio. Alguien que pronto se convertiría en una pieza clave de su destino. Y que esa misma noche, Amaranta recibiría una llamada que lo cambiaría todo. El teléfono sonó a las 11:15 de la noche, justo cuando Amaranta comenzaba a creer que podía ser feliz. Estaba en el balcón de su habitación, envuelta en una manta, leyendo bajo la luz suave de la lámpara mientras escuchaba el murmullo constante del mar. Lázaro había regresado a su cuarto apenas una hora antes, después de pasar la tarde entera hablando sobre libros, vinos y sueños que ninguno de los dos había compartido antes con nadie. El sonido del móvil la sobresaltó. Era un número de Madrid que reconoció inmediatamente. El Hospital Clínico San Carlos. «Diga», respondió sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Señorita Soler, soy la doctora Vega». La voz al otro lado era profesional, pero cálida. «Lamento llamar tan tarde, pero tenemos los resultados de sus últimos análisis». Amaranta cerró los ojos. Había estado evitando pensar en esos análisis desde que llegó a San Sebastián. Había decidido que fuera cual fuera el resultado, no permitiría que arruinara estos días perfectos. «Dígame», susurró. «Hay algo extraño en sus marcadores», dijo la doctora. «Algunos de los indicadores de progresión de la enfermedad han mejorado ligeramente. No es algo significativo, pero es inusual. Necesitamos que regrese para hacer más pruebas». «¿Mejorado?». Amaranta se aferró a esa palabra como a un salvavidas. «No quiero darle falsas esperanzas», aclaró rápidamente la doctora Vega. «Podría ser un error en las muestras o una fluctuación temporal, pero necesitamos verificarlo. ¿Puede venir mañana?». Amaranta miró hacia el balcón contiguo, donde se filtraba una luz suave de la habitación de Lázaro. Sabía que él seguía despierto, probablemente leyendo o simplemente pensando, como hacía cada noche. «Doctora, yo estoy fuera de Madrid ahora mismo». «¿Dónde se encuentra?». «En San Sebastián». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señorita Soler, comprendo que quiera aprovechar el tiempo, pero es importante que no descuide su tratamiento. Estos cambios podrían ser significativos». «Lo entiendo». Amaranta se mordió el labio. «Podría ser el viernes. Son solo 3 días más». «Muy bien, pero si siente algún síntoma nuevo, cualquier cosa, debe venir inmediatamente. ¿Me lo promete?». «Se lo prometo». Después de colgar, Amaranta se quedó inmóvil en el balcón, sosteniéndose de la barandilla. «Mejorado ligeramente». Las palabras se repetían en su mente como un eco. ¿Qué significaba eso? Era posible que... Un ruido suave en el balcón contiguo la hizo levantar la vista. Lázaro había salido y la estaba observando con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. «Te vi hablando por teléfono y parecías...». «Era del hospital», dijo ella directamente. No tenía sentido mentirle, no después de todo lo que habían compartido. El rostro de Lázaro se ensombreció inmediatamente. «¿Qué han dicho?». Amaranta tardó en responder, procesando aún la información. «Que algunos de mis análisis han mejorado», dijo lentamente. «La doctora dice que podría no significar nada, pero quiere hacerme más pruebas». «¿Cuándo?». «El viernes». Lázaro se quedó callado por un momento, y luego hizo algo que la sorprendió. Sonrió. «¿Por qué sonríes?», preguntó ella. «Porque tú también estás sonriendo», respondió él. «Muy sutilmente, pero estás sonriendo». Amaranta se tocó los labios, dándose cuenta de que tenía razón. «No debería ilusionarme», murmuró. La doctora fue muy clara. Podría ser un error o algo temporal. Pero... Amaranta se acercó a la barandilla que los separaba. «Pero por primera vez en meses, no me desperté esta mañana con dolor. Por primera vez en semanas, no tuve que tomar analgésicos antes del desayuno». «Amaranta, sé que suena ridículo», continuó ella. «Sé que probablemente estoy imaginando cosas, que tal vez es solo el efecto de ser feliz, pero siento como si mi cuerpo estuviera recordando cómo vivir». Lázaro extendió la mano por encima de la separación, y ella la tomó. «¿Sabes qué creo yo?», dijo él. «¿Qué?».
Creo que a veces los milagros llegan cuando menos los esperamos, respondió. Y creo que tú eres más fuerte de lo que cualquier médico puede medir. Amaranta sintió que las lágrimas le llenaban los ojos otra vez, pero esta vez no luchó contra ellas. ¿Y si es solo una esperanza falsa?, susurró. ¿Y si el viernes me dicen que fue un error? Entonces habremos tenido estos días, respondió Lázaro, estos días perfectos que nadie puede quitarnos. ¿Vendrás conmigo?, preguntó ella impulsivamente. ¿Al hospital? ¿Quieres que vaya? Quiero que estés ahí cuando me den los resultados, admitió. Sean buenos o malos. No quiero enfrentarlos sola. Lázaro no dudó ni un segundo. Estaré ahí, prometió. Pase lo que pase. En ese momento, la puerta del balcón de Lázaro se abrió y apareció una figura inesperada, Iñaki, el camarero del hotel, con una bandeja en las manos. Disculpen la intromisión, dijo con una sonrisa, pero mi esposa, Begoña, insistió en subir esto. Dice que ustedes dos necesitan chocolate caliente y magdalenas caseras. ¿Cómo sabía que...? Comenzó Amaranta. Las noticias viajan rápido en un hotel pequeño, respondió Iñaki. Y cuando se ve a dos personas que se aman hablando en balcones a medianoche, solo puede significar una cosa, que necesitan chocolate caliente. Iñaki dejó la bandeja en el balcón de Lázaro y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Señorita Amaranta, dijo, mi esposa me pidió que le dijera algo. Ella también estuvo enferma hace años, muy enferma. Los médicos dijeron que le quedaban 6 meses. ¿Y qué pasó?, preguntó Amaranta. Eso fue hace 25 años, respondió Iñaki con una sonrisa. A veces el amor es la mejor medicina. No siempre, pero a veces. Cuando se fue, Lázaro y Amaranta se quedaron solos con el chocolate humeante y el sonido del mar de fondo. ¿Sabes qué?, dijo Amaranta, tomando una magdalena. Sea lo que pase el viernes, estos han sido los días más felices de mi vida. Para mí también, respondió Lázaro, y tengo la sensación de que solo es el comienzo. Amaranta lo miró sintiendo algo que no había sentido en meses, esperanza real, tangible, como el sabor dulce del chocolate en su lengua. Pero en su corazón, una pequeña voz le susurraba una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta. ¿Y si el amor realmente pudiera obrar milagros? Si el tiempo fuera un río, los siguientes 3 días serían el remanso donde el agua se vuelve cristalina y eterna. Amaranta despertó el miércoles sin el dolor habitual en las articulaciones que la había acompañado durante meses. Se incorporó lentamente en la cama, esperando que el mareo matutino la golpeara como siempre, pero no llegó. Sus manos no temblaban cuando alzó la taza de té que había preparado la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió normal. Tocó suavemente la pared que separaba su habitación de la de Lázaro, un ritual que había adoptado cada mañana. 3 golpecitos suaves que significaban «Buenos días, estoy aquí, estoy bien». La respuesta llegó inmediatamente. 3 golpecitos de vuelta. Media hora después, estaban caminando por las calles empedradas del casco viejo, sin rumbo fijo, simplemente dejándose llevar por la mañana dorada que se desplegaba ante ellos. «¿Sabes qué me gusta de San Sebastián?», preguntó Amaranta, deteniéndose frente a una panadería que desprendía el aroma del pan recién horneado. «¿Qué?», respondió Lázaro, que había aprendido a atesorar cada observación de ella. «Que es una ciudad que entiende el placer», dijo ella, señalando los escaparates llenos de pasteles, la gente que caminaba sin prisa, los ancianos que jugaban a la petanca en las plazas. No es como Madrid, donde todo el mundo corre hacia algún lugar. Aquí la gente sabe vivir. Entraron a la panadería, donde una mujer mayor con delantal azul les sonrió desde detrás del mostrador. «¿Qué les recomiendo?», preguntó en euskera primero, luego en castellano. «Algo que sepa a felicidad», respondió Amaranta sin dudar. La panadera se rió, una risa genuina que llenó todo el local. «En ese caso, prueben los bollos de mantequilla con mermelada de naranja amarga», dijo. «Los hago con la receta de mi bisabuela. Dicen que quien los prueba se enamora del lugar y de la persona con quien los comparte». Lázaro y Amaranta intercambiaron una mirada cómplice. Ya era demasiado tarde para eso. Ya se habían enamorado del lugar y el uno del otro. Comieron los bollos sentados en un banco frente a la iglesia de Santa María, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Amaranta tenía migas de pan en la comisura de los labios, y cuando Lázaro se las limpió con ternura,
Ella cerró los ojos como si quisiera memorizar esa caricia para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que quiero recordar este momento exactamente como es, respondió ella. El sabor dulce en mi boca, el calor del sol en mi cara, tu mano en la mía. Quiero recordar que fui completamente feliz a las 9:30 de la mañana de un miércoles cualquiera. No es un miércoles cualquiera, corrigió Lázaro. Es nuestro miércoles. Esa tarde decidieron hacer algo que ninguno de los dos había hecho nunca: tomar clases de baile en una academia pequeña que habían descubierto por casualidad. El profesor, un hombre delgado de unos 60 años llamado Xavier, los recibió con entusiasmo. ¿Qué tipo de baile quieren aprender?, preguntó. Algo lento, respondió Amaranta. Algo que nos permita estar cerca. Ah, entonces necesitan un vals, sonrió Xavier. El vals es el baile del alma. Durante 1 hora, Lázaro y Amaranta aprendieron los pasos básicos del vals vienés. Al principio tropezaron, se rieron de sus errores, se disculparon por pisarse los pies. Pero gradualmente, algo mágico comenzó a suceder. Sus cuerpos encontraron un ritmo común, una sincronía que iba más allá de la música. ¿Saben qué es lo hermoso del vals?, comentó Xavier mientras los observaba danzar. Es que simula la vida. A veces giras hacia la luz, a veces hacia la sombra, pero siempre con tu compañero. Cuando la música se detuvo, Amaranta se quedó abrazada a Lázaro, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. No quiero que esta canción termine nunca, murmuró. Las mejores canciones nunca terminan realmente, respondió él. Solo se quedan sonando dentro de nosotros. Esa noche cenaron en un restaurante pequeño en el puerto, un lugar donde los pescadores locales se reunían después del trabajo. No había turistas, solo gente del lugar que hablaba en voz baja mientras comía pescado fresco y bebía chacoli. ¿Sabes lo que más me gusta de esto?, dijo Amaranta señalando alrededor del restaurante. ¿Qué? Que somos invisibles aquí, respondió. No somos la pareja trágica, o la mujer enferma, o el hombre solitario. Somos simplemente Lázaro y Amaranta, cenando en un lugar hermoso. ¿Es así como quieres que sea siempre?, preguntó él. ¿Invisibles? No. Amaranta negó con la cabeza. Quiero que seamos legendarios. Quiero que la gente hable de nosotros dentro de 50 años y diga: había una vez 2 personas que se amaron de una forma que desafió al tiempo mismo. Lázaro tomó su mano sobre la mesa. ¿Y cómo se desafía al tiempo? Amando tan intensamente que un día se convierte en una eternidad, respondió ella, creando recuerdos tan hermosos que se vuelven inmortales. Al regresar al hotel, se encontraron con Iñaki y Begoña en el lobby. Era la primera vez que Amaranta veía a la esposa del camarero, una mujer menuda con cabello gris y ojos brillantes que irradiaban una vitalidad sorprendente. «Así que tú eres Amaranta», dijo Begoña, acercándose a ella con una sonrisa. «Iñaki me ha contado todo sobre ustedes dos. Espero que solo cosas buenas», respondió Amaranta. «Solo cosas hermosas», corrigió Begoña. «Me recuerdas a mí misma cuando era joven y creía que el amor podía conquistar cualquier cosa». «¿Ya no lo cree?», preguntó Lázaro. Begoña miró a su esposo con una ternura que hablaba de décadas de complicidad. «Ahora sé que puede», respondió. «He vivido 25 años más de lo que los médicos dijeron que viviría, y cada uno de esos años ha sido un regalo del amor». «¿Cuál es el secreto?», preguntó Amaranta. «No hay secreto», respondió Begoña. «Solo hay decisiones. Cada mañana decides si vas a vivir con miedo o con esperanza. Cada día eliges si vas a ser víctima de tu enfermedad o protagonista de tu vida». Esa noche, Amaranta se quedó despierta en su balcón hasta muy tarde, escribiendo en un cuaderno que había comprado esa tarde. Escribía sobre el sabor de los bollos de mantequilla, sobre la sensación de bailar vals, sobre la forma en que Lázaro la miraba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Escribía porque quería conservar estos días para siempre, porque intuía que sin importar lo que pasara el viernes en el hospital, estos habían sido los días más verdaderos de su vida. Y en la habitación contigua, Lázaro también escribía, no en un cuaderno, sino en su teléfono, enviando mensajes a su asistente en La Rioja, reorganizando su vida entera para poder quedarse en Madrid el tiempo que Amaranta necesitara. Porque había entendido algo fundamental: ya no se trataba de cuánto tiempo les quedaba juntos. Se trataba de cómo iban a usar cada segundo de ese tiempo
para amarse sin reservas. El Hospital Clínico San Carlos parecía un lugar donde el tiempo se medía de forma diferente. Lázaro y Amaranta llegaron a Madrid en el primer tren de la mañana, después de una noche casi en blanco en San Sebastián. Durante el viaje, habían hablado de todo excepto de lo que realmente importaba. ¿Qué pasaría si las noticias eran malas? Si todo había sido una falsa alarma. Si los días dorados en el País Vasco habían sido solo eso, unos días robados al destino. Ahora estaban sentados en la sala de espera del Departamento de Enfermedades Raras, rodeados de otras personas que también esperaban veredictos sobre sus vidas. Amaranta tenía las manos frías a pesar del calor de julio, y Lázaro no soltaba su mano derecha, mientras con la izquierda pasaba páginas de una revista que no estaba leyendo realmente. Señorita Soler, una enfermera con bata verde los llamó desde la puerta. La doctora Vega la espera. Amaranta se levantó, pero sus piernas temblaron ligeramente. Lázaro se puso en pie inmediatamente. «¿Puedo?» comenzó a preguntar. «Por favor», interrumpió Amaranta. «No quiero entrar sola». La consulta de la doctora Vega era un espacio que intentaba ser acogedor. Plantas en las ventanas, diplomas en las paredes y una fotografía de una familia sonriente sobre el escritorio. Pero nada podía disimular el hecho de que era el lugar donde se pronunciaban sentencias de vida o muerte. La doctora Vega era una mujer de unos 50 años, con cabello castaño recogido y una expresión seria pero amable. Cuando vio entrar a Amaranta acompañada de Lázaro, alzó las cejas. «¿Y usted es?», preguntó. «Lázaro Montalbán», se presentó él. «Soy…», dudó, buscando la palabra correcta. «Es mi novio», completó Amaranta, y al pronunciar esas palabras se dio cuenta de que nunca las había dicho antes, que nunca había tenido un novio al que presentar en una consulta médica. «Muy bien», asintió la doctora. «Siéntense, por favor». Amaranta tomó asiento frente al escritorio, con Lázaro a su lado. La doctora abrió una carpeta llena de análisis, gráficos y números que para Amaranta eran jeroglíficos indescifrables. «Amaranta», comenzó la doctora Vega, «he revisado todos sus análisis 3 veces. También los he consultado con 2 colegas especialistas en síndrome de Hutchinson-Gilford. El corazón de Amaranta latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la habitación. Los resultados son inusuales», continuó la doctora. «Muy inusuales». «¿Qué significa eso?», preguntó Lázaro. «Significa que todos los marcadores de progresión de la enfermedad no solo se han estabilizado, sino que algunos han mejorado significativamente». La doctora los miró directamente. «Sus niveles de telomerasa han aumentado, la velocidad de envejecimiento celular se ha ralentizado y sus signos vitales están mejor que hace 3 meses». Amaranta sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Qué está diciendo exactamente?», susurró. «Estoy diciendo que, médicamente hablando, esto no debería estar pasando», respondió la doctora Vega. «El síndrome de Hutchinson-Gilford no mejora, no se detiene y definitivamente no retrocede, pero está retrocediendo», dijo Lázaro, más como una afirmación que como una pregunta. «Los análisis así lo indican», asintió la doctora. «Pero necesito ser muy clara con ustedes. Esto no significa que Amaranta esté curada. Podría ser una remisión temporal, una pausa en la progresión. No tenemos suficientes datos para saber qué está causando esta mejoría ni cuánto durará». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Amaranta con voz temblorosa. «Esa es la pregunta que no puedo responder», admitió la doctora. «Podríamos estar hablando de semanas, meses o años. No lo sabemos porque nunca hemos visto algo así antes». Amaranta se quedó en silencio, procesando la información. No era la curación milagrosa que había soñado en secreto, pero tampoco era la sentencia de muerte que había aceptado. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente. «Vivir», respondió la doctora Vega simplemente. «Vivir con cuidado, pero vivir. Análisis cada mes, revisiones constantes, pero mientras tanto, vive tu vida. ¿Puedo trabajar? Con moderación, sí. ¿Puedo viajar? Dentro de España, sin problema. Viajes largos, mejor consultemos antes. ¿Puedo…?». Amaranta miró a Lázaro. «¿Puedo planear un futuro?». La doctora siguió su mirada hacia Lázaro, y en sus ojos apareció algo parecido a la ternura. «Amaranta, tú puedes planear todo lo que quieras», dijo. «Solo recuerda que los planes pueden cambiar, pero eso no significa que no debas hacerlos». Cuando salieron del hospital,
El sol de Madrid los golpeó como una bofetada de realidad. Amaranta se detuvo en la acera, mirando el tráfico, la gente que pasaba corriendo, la vida normal que continuaba alrededor de ellos. «No sé cómo sentirme», admitió. «¿Por qué?», preguntó Lázaro. «Porque durante meses me preparé para morir», respondió ella. «Hice las paces con la idea, organicé mi vida alrededor de esa certeza, y ahora no sé si tengo semanas o años, si debo seguir despidiéndome o empezar a construir algo». Lázaro se puso frente a ella y tomó su rostro entre sus manos. «¿Sabes qué creo?», dijo. «¿Qué? Creo que acabas de recibir el regalo más grande que existe, la incertidumbre», sonrió. «Por primera vez en meses, no sabes qué va a pasar mañana, igual que el resto de nosotros. ¿Y eso es bueno?». «Es humano», respondió él. «Es vivir como vive todo el mundo, sin garantías, pero con esperanza». Amaranta cerró los ojos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: el futuro. No como una cuenta atrás, sino como una página en blanco esperando ser escrita. «¿Sabes qué quiero hacer ahora?», dijo. «¿Qué?». «Quiero ir a tu viña», respondió. «Quiero conocer el lugar donde creciste, donde aprendiste sobre el tiempo y la paciencia. Quiero ver cómo se hace el vino y entender por qué alguien dedica años a crear algo que se bebe en minutos». Lázaro la besó allí mismo, en plena calle, delante del hospital donde habían recibido la noticia que cambiaría todo. «Entonces vamos a La Rioja», dijo. «Vamos a casa». Y por primera vez en su vida, Amaranta sintió que realmente tenía una casa hacia donde ir. La bodega Montalbán se extendía como un océano verde bajo el cielo de La Rioja. Cuando el coche de Lázaro subió por el camino de tierra que llevaba a la casa principal, Amaranta sintió que entraba en un cuento. Hileras perfectas de vides se perdían hasta el horizonte, interrumpidas solo por pequeñas casas de piedra y los eucaliptos que marcaban los límites de la propiedad. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el siglo XVIII y hubiera decidido quedarse ahí para siempre. «Es hermoso», murmuró Amaranta, bajando la ventanilla para sentir el aire cargado del aroma dulce de las uvas maduras. «Era el lugar favorito de mi hermano», dijo Lázaro, y su voz se ensombreció ligeramente. Decía que las viñas eran como libros. Cada año contaban una historia diferente. La casa principal era una construcción de piedra de 2 plantas, con balcones de hierro forjado y una gran terraza que daba directamente a los viñedos. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada, una mujer mayor salió a recibirlos. Tenía el cabello gris recogido en un moño bajo y llevaba un delantal sobre un vestido sencillo, pero sus ojos eran exactamente iguales a los de Lázaro. «Mamá», dijo Lázaro, bajando del coche, «te presento a Amaranta». Soledad Montalbán observó a Amaranta con esa mezcla de curiosidad y protección que solo tienen las madres cuando conocen a la mujer que podría cambiar la vida de su hijo. «Así que tú eres la que ha conseguido que mi hijo sonría otra vez», dijo, acercándose a Amaranta con una sonrisa cálida. «¿Yo he hecho eso?», preguntó Amaranta, sorprendida. «Hace años que no veía esa luz en sus ojos», respondió Soledad, abrazándola como si la conociera de toda la vida. «Bienvenida a casa, mija». La palabra «casa» resonó en el pecho de Amaranta como una campana. Nunca había tenido una casa de verdad, un lugar donde perteneciera completamente. Sus padres habían muerto cuando ella era adolescente, y desde entonces había vivido en apartamentos alquilados, espacios temporales que nunca había sentido como propios. «¿Te gustaría que te enseñe la bodega?», preguntó Lázaro, antes de que oscurezca. Caminaron entre las hileras de vides mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas. Lázaro le explicó sobre las diferentes variedades de uva, sobre los ciclos de la tierra, sobre la paciencia que requería crear algo que no estaría listo hasta años después de plantarlo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de hacer vino?», dijo, deteniéndose junto a una cepa particularmente antigua. «¿Qué?», «Que es una apuesta al futuro», respondió. «Cuando plantas una vid y estás diciendo, creo que estaré aquí en 10 años para probar el vino que produzca. Creo que el mundo seguirá necesitando belleza, celebraciones, momentos para brindar. Es muy esperanzador», comentó Amaranta, tocando suavemente las hojas de la vid. «Por eso mi hermano amaba tanto este lugar», continuó Lázaro, su voz volviéndose más suave. «Él era así, siempre plantando cosas para el futuro, siempre creyendo que habría tiempo para verlas crecer». «¿Qué le pasó?»,
preguntó Amaranta gentilmente. Lázaro se quedó callado por un momento, mirando hacia las montañas donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Se llamaba Adrián, dijo finalmente. Era 5 años mayor que yo y era perfecto, inteligente, carismático, valiente, todo lo que yo quería ser cuando creciera. Y murió en un accidente de tráfico hace 3 años, cuando venía de visitar estas viñas. La voz de Lázaro se quebró ligeramente. Había estado aquí planificando la nueva cosecha, hablando sobre expandir la bodega, soñando con el futuro. Y en el camino de vuelta a Madrid, Amaranta tomó su mano, entendiendo ahora por qué Lázaro había estado tan cerrado al mundo, por qué le costaba tanto creer en el futuro. ¿Por eso dejaste de venir? No podía estar aquí sin él, admitió Lázaro. Cada rincón me recordaba a sus planes, sus sueños, todo lo que nunca podría realizar. Contraté a un gerente y me alejé. ¿Y ahora? Lázaro la miró, y en sus ojos había algo nuevo, paz. Ahora entiendo que alejarme no era honrar su memoria, dijo, era desperdiciarla. Adrián habría querido que siguiera plantando, que siguiera apostando al futuro. Llegaron a una pequeña colina donde había una banca de madera que daba vista a toda la propiedad. Se sentaron juntos mientras el cielo se volvía púrpura y las luces de la casa principal se encendían en la distancia. ¿Sabes qué me dijo mi madre cuando llegamos?, comentó Lázaro. ¿Qué? Que es la primera vez en 3 años que vuelvo aquí con alguien. La primera vez que traigo a casa a una mujer. ¿Y eso qué significa? Significa que por primera vez desde que murió Adrián, puedo imaginar un futuro en este lugar, respondió Lázaro. Contigo. Amaranta sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no era por miedo o ansiedad, era por algo mucho más poderoso, la posibilidad real de construir algo juntos. ¿Qué tipo de futuro?, preguntó. Un futuro donde despertemos cada mañana entre viñedos, dijo él, donde tú puedas escribir en la terraza mientras yo trabajo en la bodega, donde podamos criar hijos que aprendan que la belleza requiere tiempo y paciencia. Lázaro, sé que es demasiado pronto para hablar de esto, se apresuró a decir. Sé que tu salud es incierta, que no sabemos qué pasará mañana, pero ¿y si no importa? ¿Y si lo que importa es que tengamos ganas de intentarlo? Amaranta lo miró, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que había sentido ella en el hospital. Era la vulnerabilidad de alguien que decide amar a pesar de no tener garantías. «¿Me estás pidiendo que me quede?», susurró. «Te estoy pidiendo que construyamos algo juntos», respondió él, «sin importar cuánto tiempo tengamos. Te estoy pidiendo que me dejes plantear un futuro contigo, sabiendo que podría cambiar en cualquier momento». En la distancia, las luces de la bodega parpadeaban como estrellas terrestres. Amaranta imaginó las mañanas entre viñedos, las tardes escribiendo mientras escuchaba el trabajo de la cosecha, las noches bajo ese cielo infinito con el hombre que había aprendido a amar el futuro otra vez. «Hay algo que no te he dicho», murmuró ella. «¿Qué?». «Que desde que te conocí he empezado a tener sueños sobre el futuro», confesó. «Y en todos esos sueños estoy aquí, contigo». Lázaro la besó bajo las estrellas de La Rioja, rodeados del aroma de las uvas y la promesa de las cosechas que vendrían. Y por primera vez en años, ambos sintieron que el futuro no era una amenaza, era una invitación. 2 meses después, Amaranta despertaba cada mañana sin recordar inmediatamente que estaba enferma. Se había mudado a La Rioja en agosto, cuando las uvas comenzaban a mostrar su color definitivo y la tierra se preparaba para la cosecha. Ahora, en octubre, había encontrado un ritmo de vida que nunca había imaginado posible. Levantarse con el sol, desayunar en la terraza mientras veía a Lázaro caminar entre las viñas, escribir durante las mañanas en el estudio que él había acondicionado para ella y pasar las tardes ayudando en lo que podía de la vendimia. Pero esa mañana era diferente. Era el día de sus análisis mensuales en Madrid y la tensión familiar había regresado como una nube amenazante. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó Lázaro por tercera vez mientras ella se vestía. «No», respondió Amaranta, ajustándose el cinturón de su vestido. «Es algo que necesito hacer sola». «Pero la última vez fuimos juntos. La última vez era diferente», lo interrumpió suavemente. «Entonces yo era una paciente asustada. Ahora soy... no sé qué soy, pero quiero descubrirlo por mí misma». En realidad, Amaranta no le estaba diciendo toda la verdad.
Durante las últimas semanas había sentido algo que no se atrevía a nombrar, pequeños dolores que regresaban, una fatiga sutil que se instalaba en las tardes, un temblor ocasional en las manos que esperaba que nadie notara. No quería que Lázaro estuviera presente si las noticias eran malas. No quería ver la esperanza desaparecer de sus ojos otra vez. El viaje en tren a Madrid se le hizo eterno. Miraba por la ventana los campos que cambiaban de color según la estación, pensando en todo lo que había construido en esos 2 meses. Había terminado de escribir un libro de cuentos inspirado en las historias que Soledad le contaba sobre los antiguos habitantes de la región. Había aprendido a preparar el gazpacho exactamente como le gustaba a Lázaro. Había plantado un pequeño jardín de hierbas aromáticas junto a la cocina. Había echado raíces. En el hospital, la sala de espera se veía exactamente igual que la primera vez, pero Amaranta se sentía como una persona completamente diferente. Ya no era la mujer pálida y asustada que había venido en julio. Su piel tenía color, había ganado peso, y sus ojos brillaban con una vitalidad que no había tenido en años. «Señorita Soler», la llamó la enfermera. La consulta con la doctora Vega comenzó con una sonrisa. «Te ves fantástica», comentó la doctora mientras revisaba sus signos vitales. «¿Cómo te has sentido estos 2 meses?» «Bien», respondió Amaranta. «Muy bien, en general, aunque algunas tardes me siento más cansada», admitió. «Y a veces me duelen las articulaciones por la mañana». La doctora asintió, tomando notas en su computadora. «Es normal. Tu cuerpo ha estado sometido a mucho estrés. Veamos qué dicen los análisis». Los siguientes minutos se sintieron como horas. La doctora Vega revisaba números en la pantalla, comparaba gráficos, fruncía el ceño ocasionalmente. Finalmente, se giró hacia Amaranta. «Los resultados son estables», dijo. «No hay mejoría adicional, pero tampoco hay empeoramiento. Es como si tu cuerpo hubiera encontrado un equilibrio». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que la enfermedad sigue ahí, pero está controlada, como si estuviera dormida». Amaranta sintió una mezcla de alivio y decepción. No era la curación milagrosa que había soñado en secreto, pero tampoco era el deterioro que había temido. «¿Cuánto tiempo puede durar esto?» «No lo sabemos», admitió la doctora. «Podríamos estar hablando de meses o años. Tu caso sigue siendo único en la literatura médica». Cuando salió del hospital, Amaranta se dirigió al Parque del Retiro en lugar de tomar el tren de vuelta inmediatamente. Necesitaba procesar la información, decidir cómo se sentía al respecto. Se sentó junto al estanque, observando a las familias que paseaban, a los niños que corrían tras las palomas, a las parejas de ancianos que caminaban lentamente tomados de la mano. Vida normal, cotidiana, sin la sombra constante de la enfermedad. Su teléfono sonó. Era Lázaro. «¿Cómo ha ido?», preguntó sin preámbulos. «Estable», respondió ella. «No mejor, no peor. Estable. ¿Eso es bueno?» «No lo sé», admitió Amaranta. «¿Lázaro?» «Sí. ¿Tú qué querías que me dijeran?» Hubo una pausa larga antes de que él respondiera. «Quería que te dijeran que estás curada», confesó. «Quería que llegáramos a casa y pudiéramos planear los próximos 50 años sin ninguna incertidumbre. ¿Y si no puede ser así? Entonces aprenderemos a vivir con la incertidumbre», respondió él sin dudar. «Aprenderemos a amar cada día estable que tengamos». Esa noche, cuando Amaranta regresó a La Rioja, encontró algo inesperado en su estudio. Lázaro había colocado un escritorio nuevo junto a la ventana, uno hecho especialmente para ella por un carpintero local. Era de madera de roble, con cajones perfectos para sus cuadernos y un espacio especial para sus libros favoritos. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu escritorio», respondió Lázaro, «para que escribas todos los libros que llevas dentro». «Pero si no sabemos cuánto tiempo...» «Exacto», la interrumpió. «No sabemos cuánto tiempo. Por eso no podemos desperdiciar ni un día. Por eso necesitas el mejor escritorio posible para escribir las mejores historias posibles». Amaranta se acercó al escritorio y pasó las manos por la madera pulida. En uno de los cajones encontró una sorpresa. Un cuaderno nuevo con una dedicatoria en la primera página. «Para Amaranta, que me enseñó que el futuro no se mide en años, sino en la intensidad de los momentos. Escribe nuestra historia». Lázaro, esa noche, por primera vez desde que había regresado del hospital, Amaranta no sintió miedo. Sentada en su nuevo escritorio,
con las viñas extendiéndose bajo la luna llena, comenzó a escribir. Había una vez una mujer que pensó que se estaba muriendo, hasta que se dio cuenta de que estaba aprendiendo a vivir, y mientras escribía, supo que sin importar cuánto tiempo le quedara, había encontrado algo que valía la pena, una vida que merecía ser contada, un amor que merecía ser celebrado, y un hogar donde sus raíces podían crecer tan profundo como quisieran. Pero lo que no sabía era que en Madrid, la doctora Vega había decidido enviar sus análisis a un especialista en Estados Unidos, alguien que llevaba décadas estudiando casos como el suyo, y que esa decisión cambiaría todo lo que creían saber sobre su enfermedad. La llamada llegó en la madrugada del 15 de noviembre, cuando el mundo aún dormía entre viñedos dorados. Amaranta despertó con el sonido insistente de su teléfono. Junto a ella, Lázaro se incorporó inmediatamente, con esa alerta instantánea de quien ha aprendido que las llamadas nocturnas pocas veces traen buenas noticias. «Señorita Soler». La voz al otro lado era de la doctora Vega, pero sonaba diferente, cargada de una emoción que Amaranta no podía identificar. «Doctora, ¿qué pasa?», preguntó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Necesito que venga a Madrid inmediatamente», dijo la doctora. «Mejor dicho, necesito que vengan los dos. He recibido una llamada del doctor Harrison en Boston. Ha revisado todos sus análisis y quiere hablar con ustedes». «¿Es malo?», susurró Amaranta. «No lo sé», admitió la doctora, «pero podría ser extraordinario». 3 horas después, Lázaro y Amaranta estaban en el coche, atravesando la madrugada española hacia Madrid. Ninguno de los dos había hablado mucho durante el viaje, ambos perdidos en sus propios pensamientos, preparándose para cualquier posibilidad. «¿Sabes qué me da más miedo?», dijo Amaranta cuando llegaron a las afueras de Madrid. «¿Qué?». «Que me digan que todo esto ha sido una ilusión», confesó, «que los últimos meses han sido solo una pausa antes de lo inevitable». Lázaro detuvo el coche en el arcén y se giró hacia ella. «Amaranta, mírame», dijo, tomando su rostro entre sus manos. «Sean cuales sean las noticias, estos meses no han sido una ilusión, han sido reales. Nuestro amor es real, la vida que hemos construido es real, y eso nadie puede quitárnoslo». En el hospital, la doctora Vega los esperaba con una laptop encendida. En la pantalla se veía a un hombre mayor, de cabello gris y ojos azules intensos, que los saludó desde Boston. «Señorita Soler, señor Montalbán», dijo el doctor Harrison con acento americano. «Soy el doctor Michael Harrison, del Hospital General de Massachusetts. He estado estudiando su caso durante las últimas semanas». «¿Y?», preguntó Amaranta, aferrándose a la mano de Lázaro. «Su caso es el más extraordinario que he visto en 40 años de medicina», comenzó el doctor, «no solo porque la enfermedad se haya estabilizado, sino por la razón por la que creemos que ha ocurrido». «¿Qué razón?», preguntó Lázaro. «Hemos comparado sus análisis de los últimos 6 meses con patrones que hemos observado en otros pacientes con enfermedades raras», continuó el doctor Harrison, «y hemos encontrado algo fascinante. Todos los casos de mejoría inexplicable tienen algo en común». «¿Qué es?», susurró Amaranta. «Un cambio radical en el estado emocional del paciente», respondió el doctor. «Específicamente, el paso de un estado de desesperanza a uno de profunda felicidad y propósito de vida». La doctora Vega se inclinó hacia adelante. «Amaranta, ¿puedes contarle al doctor Harrison qué cambió en tu vida hace 6 meses?» Amaranta miró a Lázaro, luego a la pantalla. «Me enamoré», dijo simplemente. «Encontré una razón para vivir que era más fuerte que mi miedo a morir». El doctor Harrison sonrió. «Eso es exactamente lo que pensábamos», dijo. «Durante décadas, la medicina ha subestimado el poder de las emociones positivas en el sistema inmunológico. Pero casos como el suyo nos están demostrando que el amor, la felicidad y el sentido de propósito pueden desencadenar cambios celulares que considerábamos imposibles». «¿Está diciendo que el amor me está curando?», preguntó Amaranta, incrédula. «Estoy diciendo que el amor ha activado mecanismos de sanación en su cuerpo que no sabíamos que existían», corrigió el doctor. «No es una cura mágica, pero es algo muy cercano a un milagro científico». «¿Qué significa esto para mi futuro?», preguntó ella. «Significa que si mantiene este estado emocional, si continúa viviendo con propósito y rodeada de amor, su pronóstico podría ser mucho mejor de lo que jamás imaginamos», respondió el doctor Harrison.
Estamos hablando de años, posiblemente décadas. Amaranta sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan intensa que casi le dolía. ¿Años?, repitió. «Años», confirmó el doctor. «Su caso va a revolucionar la forma en que entendemos la relación entre las emociones y la enfermedad. Ya tenemos 5 universidades interesadas en estudiar su evolución». Cuando terminó la videollamada, Amaranta y Lázaro se quedaron solos en la consulta con la doctora Vega. «Esto significa que puedo», comenzó Amaranta. «Significa que puedes vivir», interrumpió la doctora con una sonrisa. «Puedes hacer planes a largo plazo, puedes tener hijos si quieres, puedes construir esa vida que has estado soñando». Lázaro se puso en pie y, ante la sorpresa de Amaranta, se arrodilló frente a ella. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo. «¿Qué estás haciendo?», susurró ella. «Algo que debería haber hecho hace meses», respondió él, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con una piedra que brillaba como una promesa. «Amaranta Soler, ¿quieres casarte conmigo y construir una vida extraordinaria juntos? Pero acabamos de enterarnos». «Me da igual si son años o décadas», la interrumpió Lázaro. «Quiero cada día de tu vida, buenos y malos, sanos y enfermos, felices y difíciles. Quiero plantar viñas contigo sabiendo que las veremos crecer. Quiero leer tus libros antes que nadie. Quiero que nuestros hijos aprendan sobre el amor mirando cómo nos amamos». Amaranta lo miró, viendo en sus ojos toda la promesa del futuro que nunca había creído posible. «Sí», susurró. «Sí, quiero casarme contigo». Cuando se besaron en esa consulta médica, rodeados del eco de palabras como años, infuturo, imposible, supieron que habían encontrado algo más poderoso que cualquier medicina. Habían encontrado el tipo de amor que no solo sana corazones rotos, sino que también puede sanar cuerpos que han olvidado cómo vivir. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, 2 personas que se habían encontrado en el momento más desesperado de sus vidas caminaron juntas hacia un futuro que brillaba como las estrellas sobre La Rioja. Un futuro que ahora sabían que tenían tiempo de vivir. El viento de La Rioja arrastraba el aroma dulce de la vendimia cuando Amaranta Montalbán cerró su laptop y sonrió. Acababa de escribir la última línea de su 5ª novela, una historia sobre segundas oportunidades que su editor ya había calificado como la más hermosa que ha escrito. Desde la ventana de su estudio, el mismo donde Lázaro había colocado aquel primer escritorio de roble, podía ver los viñedos que se extendían dorados bajo el sol de octubre. 5 años habían pasado desde aquella madrugada en el Hospital de Madrid. 5 años de análisis mensuales que mostraban estabilidad, de consultas con el Dr. Harrison que se habían convertido en videollamadas de amistad, de una vida que había florecido como las vides que rodeaban su hogar. «¿Ya terminaste?». La voz de Lázaro llegó desde la puerta, seguida por el sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó una voz infantil llena de emoción. «Papá dice que hoy podemos ayudar con las uvas». Amaranta se giró en su silla para ver entrar a Adrián, su hijo de 3 años, con las mejillas rosadas y las manos manchadas de tierra. Llevaba el nombre del hermano de Lázaro y tenía los mismos ojos verdes que ella y la sonrisa traviesa de su padre. «¿En serio?», preguntó Amaranta, fingiendo sorpresa. «¿Estás seguro de que eres lo suficientemente grande para ayudar con la cosecha?». El niño se irguió con orgullo. «Soy muy grande. La abuela Soledad dice que tengo manos perfectas para las uvas». Lázaro apareció en la puerta, cargando a una bebé de 6 meses que dormía plácidamente en sus brazos. Elena tenía el cabello oscuro de su padre y, según Soledad, prometía tener el temperamento tranquilo de los Montalbán. «La señorita Elena decidió despertarse justo cuando comenzó la cosecha», dijo Lázaro, acercándose a besar a Amaranta. «Parece que quiere supervisar el trabajo». Amaranta se levantó y tomó a la bebé, sintiendo ese milagro cotidiano que era sostener a sus hijos. Los médicos habían estado atentos durante ambos embarazos, pero su cuerpo había respondido maravillosamente. Era como si la maternidad hubiera sido otra forma de sanar, otra manera de demostrar que estaba verdaderamente viva. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Lázaro, rodeándola con sus brazos. «¿El primer día de cosecha?». «Es el aniversario», dijo él suavemente.
Hace exactamente 5 años que nos conocimos en San Sebastián. Amaranta sonrió, recordando aquella tarde en el balcón del Hotel Bella Vista, cuando era una mujer que se despedía del mundo y se encontró con un hombre que le enseñó a quedarse. ¿Quieres saber un secreto?, murmuró ella. Siempre. A veces, cuando miro todo esto, señaló hacia los viñedos, hacia Adrián que jugaba con un camión de juguete, hacia Elena que dormía pacíficamente. Todavía no puedo creer que sea real. ¿Por qué? Porque es mucho más hermoso de lo que me atreví a soñar, respondió. Incluso en mis mejores fantasías, nunca imaginé que podría tener todo esto. Esa tarde, toda la familia participó en la cosecha. Adrián corría entre las filas de vides con una canasta diminuta. Soledad cargaba a Elena mientras supervisaba el trabajo y Amaranta y Lázaro trabajaban lado a lado, como habían hecho durante todos esos años. ¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día que vine aquí?, preguntó Amaranta mientras cortaba un racimo perfecto, sobre plantar vides como una apuesta al futuro. Lo recuerdo. Pues resulta que tenías razón, sonrió ella. Estas vides que plantamos el año pasado las verán crecer nuestros hijos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos. Cuando el sol comenzó a ponerse, se reunieron en la terraza para la cena familiar. Era una tradición que habían establecido cada último domingo de cada mes. Toda la familia cenaba junta mientras veían atardecer sobre los viñedos. Soledad había preparado el pescado al horno que Amaranta le había enseñado, la misma receta que había cocinado para Lázaro en San Sebastián. Adrián comía con más entusiasmo que técnica, y Elena dormía en su cuna junto a la mesa. «Abuela», dijo Adrián de repente, «cuéntame otra vez la historia de cómo se conocieron papá y mamá». Soledad miró a Amaranta con complicidad. «¿Cuál prefieres? ¿La versión romántica o la versión mágica?» «La mágica», gritó el niño. «Bueno», comenzó Soledad con tono solemne, «hace mucho tiempo. Tu papá estaba muy triste porque había olvidado cómo sonreír, y tu mamá estaba muy cansada porque había olvidado cómo soñar. Entonces, el viento del mar los llevó al mismo lugar, al mismo tiempo, para recordarse el uno al otro que el amor es la medicina más poderosa del mundo». «¿Y se curaron?», preguntó Adrián. «Se curaron», confirmó Amaranta, «pero no solo mamá se curó de estar enferma. Papá se curó de estar triste, y mamá se curó de tener miedo. Y cuando dos personas se curan juntas, crean algo mágico». «¿Qué crean?». «Una familia», respondió Lázaro, alzando su copa de vino. «Crean una familia que ama, que crece, que construye cosas hermosas juntas». Esa noche, después de acostar a los niños, Amaranta y Lázaro salieron a caminar entre los viñedos bajo las estrellas. Era otro de sus rituales, caminar en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro y de la vida que habían construido. «¿Sabes en qué pienso cuando veo todo esto?», dijo Amaranta, deteniéndose junto a la misma cepa donde Lázaro le había hablado de Adrián años atrás. «¿En qué?». «En que al final resultó que no necesitábamos un milagro médico», respondió. «Nosotros éramos el milagro, nuestro amor era el milagro, nuestra decisión de apostar al futuro juntos era el milagro». Lázaro la tomó en sus brazos, igual que había hecho aquella primera noche en los balcones de San Sebastián. «¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo?», dijo él. «¿Qué?». «Que el milagro continúa cada día», respondió. «Cada mañana que despertamos juntos, cada sonrisa de nuestros hijos, cada atardecer que compartimos, todo es parte del mismo milagro que comenzó cuando decidimos amarnos sin garantías». Amaranta cerró los ojos y sintió la brisa nocturna, el aroma de las uvas maduras, el calor del abrazo de su esposo, y supo, con una certeza que le llegaba hasta los huesos, que había encontrado exactamente lo que siempre había estado buscando sin saberlo. No la inmortalidad, no la ausencia de miedo, sino la vida real, imperfecta, incierta, hermosa y completamente suya. Y mientras las estrellas brillaban sobre La Rioja, dos personas que se habían salvado mutuamente siguieron escribiendo su historia de amor, una cosecha a la vez, un día a la vez, un milagro a la vez, porque habían aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no te promete para siempre, te da la valentía para vivir cada momento como si fuera eterno. ¿Fin crees que el amor realmente puede obrar milagros en nuestras vidas? ¿O que a veces
Solo necesitamos encontrar a la persona que nos ayude a descubrir el milagro que ya llevamos dentro. Tu participación en el canal es muy importante, por favor. Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.